La historia es bastante conocida. Jonás, el profeta rebelde, que no le gustó la misión que Dios le había dado para poder ir a Nínive, que eran los peores enemigos de Israel, y proclamarles básicamente un mensaje de juicio, de tal manera que se arrepintieran. Y él no quería ir, así que se fue a lo más lejos de la tierra, y sin embargo no pudo escapar de la gracia de Dios. No del juicio de Dios, sino de la gracia de Dios. Porque cuando Jonás fue echado al mar por los marineros, después de esta gran tormenta que Dios produjo, el pez no fue una condenación a Jonás, fue la protección de Dios a Jonás para que no se ahogara. Y por 3 días estuvo ahí Jonás a solas, pensando, orando y arrepintiéndose, de hecho, diciéndole a Dios que él se comprometía a seguir su voluntad. Y él agradecía a Dios por haberle salvado. Vemos que lo echa otra vez a tierra seca, y Jonás entonces se dirige a su misión a proclamar a Nínive, y él da el mensaje y un avivamiento ocurre. 120,000 personas se arrepienten de sus pecados. El rey proclama ayuno y oración, no solo de las personas, sino también de los animales. Todos ayunar, porque quizá Dios se apiade de nosotros y no nos destruya. Y todo esto que les he contado es algo que conocemos, es algo que recordamos. Muchas veces, incluso la gente no creyente o no cristiana, incluso sabe estos detalles de la Biblia. Sin embargo, el capítulo 4 muy frecuentemente se olvida, no se recuerda. Hace unas semanas atrás estuve hablando con una persona que decía, sí, la historia de Jonás, tú recuerda un poco los detalles, porque yo le he contado a mis hijos esta historia, me decía esa persona. Y decía, sí, ¿y de cómo va? Y me decía los detalles, bueno, el gran pez, y entonces Jonás ya después fue tragado y esto. Y yo, ok. Y viene mi hija y dice, y no te olvides del gusanito. Y me mira extraña, la persona con la que estoy hablando, me mira como, claramente tu hija no sabe de qué está hablando, quizás es muy chiquita, quizás no entiende. Le digo, no. ¿No recuerdas el gusanito? Dice, ¿de qué está hablando? Ese es el último capítulo de Jonás. Jonás no solo es una historia en la que hay un gran pez, es el que hay un gusanito muy pequeño que Dios usa igual para confrontar a Jonás y ministrar su corazón. Y quizá a ti también se te ha olvidado o no lo recuerdas. Y hoy vamos a ver la gran lección que hay detrás de esto, porque este capítulo realmente es simplemente Dios lidiando con el corazón de Jonás. Por eso este título, Rescatando el corazón de Jonás. Ya Dios rescató a Nínive. Ya la perdonó, ya no la condenó, pero sin embargo en este capítulo vemos a Jonás y a Dios. A Dios y a Jonás. Y Él está ministrando el corazón de Jonás, en el cual nosotros nos vemos reflejados. Y Dios quiere ministrar tu corazón y mi corazón. Lo primero que quiero decir es que vemos aquí un gran contraste. De hecho, todo el libro de Jonás es un libro de contrastes. Por un lado vemos a Jonás, que es frío, orgulloso, que se apega a las cosas superficiales, que es egocéntrico. Y por otro lado vemos a Dios, que es compasivo, que es amoroso, que es sabio, que es amable. Y a través de este contraste, el Señor quiere impactar nuestro corazón, quiere chocar con nosotros para que nosotros nos caiga mal Jonás, básicamente. Y digamos, wow, ¿cómo puede ser? Y nos demos cuenta después que nosotros somos Jonás, realmente. Jonás, hermanos, es un representante del pueblo de Israel. Todos los libros proféticos,
Son mensajes que Dios está enviando a su pueblo. Y el libro de Jonás no es una excepción. No es como que todos los profetas hablan al pueblo de Dios, pero Jonás fuera del pueblo de Dios a Nínive. No. La forma en que está escrito el libro se relata cómo Jonás fue en esta misión a Nínive, pero la forma en que está escrita el libro es un mensaje para su pueblo, para Israel, para ti y para mí, como iglesia. Y es que podamos entender que ese corazón que tiene Jonás muchas veces es el que vemos reflejado aquí mismo. Y que veamos el contraste con el corazón de Dios y podamos decir, Señor, obra en mi vida para que mi corazón se parezca más al de Dios y menos al de Jonás, al que tengo. ¿Cuál es el mensaje entonces? Que a pesar de que Dios está concediendo gracia a Nínive, demostrando su soberanía, su poder, su meta principal es ministrar el corazón de Jonás, de Israel, de la iglesia, de ti. Vamos a ver el día de hoy 3 síntomas que tenía el corazón de Jonás, que puede ser que tengamos nosotros, y cómo Dios estaba rescatando a Jonás de esta enfermedad del corazón a través de todo este capítulo. Vamos con el primero, y está acá. Dios está rescatando el corazón frío y arrogante. Versículo 1 al 4 dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué le desagradó? Que Dios había perdonado a Nínive. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Vemos en este pasaje primero el corazón de Jonás con un problema de pecado. Y yo creo que la primera lección, tengo 4 lecciones aquí. La primera tiene que ver con el corazón de Jonás. ¿Cómo puede ser un corazón tan desviado, tan frío hacia los pecadores perdidos, tan arrogante, si él acaba de pasar por una maravillosa experiencia con Dios en el pez por 3 días? Y esto, hermano, nos debe llevar a meditar en cómo funciona realmente la purificación verdadera de los hijos de Dios. Yo quiero que medites en eso. Pensamos muchas veces, si tan solo yo pasara por una experiencia extraordinaria, cambiaré. Escuché que en tal evento o en tal retiro o en tal lugar voy a tener una experiencia tan grande y entonces voy a ser diferente. Si tan solo me patrocinaran ese viaje a Israel y entonces ahí se me apareciera en una visión Dios, entonces sería diferente. Si escuchara la voz audible de Dios en un momento, entonces cambiaré. Y la verdad es esta: las experiencias fuertes tienen un impacto temporal. El cambio verdadero del carácter, del corazón, viene día con día, año tras año, década tras década de seguir a Dios, cayéndonos, levantándonos, abrazando la gracia de Dios, arrepintiéndonos, volviendo a caer, volviendo a levantarnos. Los pasos de avance que damos son pequeños.
Entonces, Jonás tuvo esta gran experiencia, gran pez. Llegó con el corazón blandito. Ya decía, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y ahora, ¿cómo estaba? Con un corazón frío, duro. La vida de santificación, hermanos, no tiene atajos. Es la misma para todos. ¿En qué consiste? En un lento progreso de morir a nosotros mismos cada día y seguir creciendo en amar a Cristo y su reino. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 4:19 dice tan famosamente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso de que Cristo sea formado en nosotros es un proceso en el que es doloroso, y para Pablo era volver a tener estos dolores y otra vez, porque ese es el proceso de santificación. Segunda lección tiene que ver con la teología de Jonás. Jonás tiene una excelente teología, es decir, un conocimiento de Dios. Teo significa Dios en griego. Un estudio de Dios preciso, pero debemos entender que la sana doctrina sin amor y sin el Espíritu no edifica a nadie. La Biblia misma nos dice esto, 1 Corintios 8, del 1 al 2, dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Jonás conoce a Dios con precisión teológica y bíblica y provee una de las mejores definiciones del carácter de Dios cuando dice: tú eres un Dios clemente y compasivo y lento para la ira y rico en misericordia. Amén, es cierto. Y sin embargo, ¿dónde está el amor de Jonás? No está ahí. Tú y yo necesitamos entender esto y saber que el conocimiento es un gran regalo del Señor, algo que debemos apreciar muchísimo, pero nunca separado del amor y nunca separado de nuestra vida en el Espíritu. También debemos ver no solo la santificación y la teología de Jonás, pero también nos ayuda a entender el punto de la utilidad de Jonás. Y esto es una gran lección que podemos aprender de este libro. Jesús advirtió a los fariseos que Dios aún puede usar a las piedras para predicar. Y vemos en el Antiguo Testamento que claramente Dios puede usar a un burro o una burra para hablar. Y sin embargo, nosotros no debemos ser impresionados porque alguien hace algo que funciona. La iglesia mundial, moderna, contemporánea, es una iglesia que ve mucho lo externo. Y este libro nos ayuda a entender, wow, Jonás fue uno de los profetas más exitosos de toda la Biblia. En un mes se convirtieron genuinamente 120,000 personas. Y sin embargo, puede ser que un hombre o una mujer atraiga multitudes, fama, admiración, que hayan miles de conversiones y que esas conversiones incluso sean genuinas. Y eso no nos dice nada del hombre. Nos dice mucho de Dios. Y que Dios es generoso y Dios es abundante en compasión y que Dios derrama su gracia de salvación para con los pecadores. Pero Dios puede usar a quien sea para hacer su obra en el mundo. En este caso Dios usó a Jonás. Pero si se juzgara a Jonás hoy en día, según los estándares modernos y comunes, se promocionaría como el más grande hombre de Dios de nuestra época. Como ejemplar, como admirable. ¿Por qué?
porque su ministerio convirtió a cientos de miles. ¿Y eso qué? Es claramente un ejemplo de que una persona que es altamente usada para los propósitos de Dios no necesariamente es un ejemplo de piedad ni de carácter. De hecho, nos muestra los pecados comunes de los predicadores o de los creyentes, y Dios no se impresiona por los frutos del ministerio de Jonás. Dios fue el que trajo esos frutos. La obra fue de Él y de su palabra. Pero Dios quiere ministrar el corazón de Jonás. Y eso es lo que vemos en el resto del capítulo. Una ministración y un enfoque de Dios en el corazón de Jonás. Y por último, Dios quebranta a Jonás mediante una amable pregunta. Versículo 3 y 4 dice: ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Y es así, Jonás simplemente dice: mátame, yo no quiero vivir. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a Nínive. Porque la misión que Dios le envió a hacer fue un éxito. Y Dios apaga el fuego del enojo de Jonás al hablarle con un tono tan amable, tan paciente, que lo confronta. Y de hecho, la Biblia dice que esa es la mejor manera para lidiar con personas que están enojadas o enemigos. Dice en Romanos 12, 19, dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. La forma en la que más vas a enojar a tu enemigo es tratándole con bondad abundante. Y eso expone cuán mal está. Y por eso Dios expone la maldad del corazón, la pecaminosidad del corazón de Jonás, al mostrar su bondad y su amabilidad. Y esto pasa con nosotros. El mayor quebrantamiento que Dios va a hacer en tu vida no va a ser solo porque te pasó algo malo o porque te disciplinó de alguna manera. Claro, Dios usa todo eso, pero el más grande impacto va a ser cuando un día el Señor, por su gracia, te haga dar cuenta: wow, soy pecador, soy terrible, soy desobediente, cuán lejos he estado de Dios. Y en ese momento de darte cuenta de la realidad espiritual y la oscuridad que hay en ti, Dios venga con el mensaje y te diga: te amo, te perdono, yo quito tu culpa y recibo tu castigo. Eres perfecta y completamente bienvenido, recibido, salvado, aceptado. Y es en esos momentos donde Dios muestra su abundante gracia que nuestro corazón es ganado por Dios más y más. Y en la vida de un cristiano esto pasa una y otra vez a través de décadas. Y cada vez somos más suyo. Quizá tú no has rendido todavía tu corazón a Jesucristo. Pero mira este pasaje. Dios amó a Jonás a pesar de toda esta frialdad, pecaminosidad, arrogancia y rebelión. Cristo vino como un mayor Jonás, no solamente a predicar la verdad de Dios, pero con el amor de Dios, y siendo Él mismo la perfecta imagen de Dios, a poder venir Dios con nosotros y morir en la cruz por nosotros y amarnos hasta el extremo, hasta el fin, hasta darlo todo
para mostrar su amor y llevar tu castigo que mereces por tu rebelión. Y Dios dice, te amo y muero por ti. Y sin embargo, van a haber personas en el juicio final que, habiendo escuchado estas noticias, cerraron aún sus corazones al Evangelio y se quedaron sin un Salvador. ¿Cuál va a ser el futuro de tu alma? ¿Recibirás este amor tan especial, tan infinito de Dios en Cristo? ¿O rechazarás aún este mensaje? Vamos a avanzar con nuestra segunda sección, en el que no solo vemos el corazón frío y arrogante, pero ahora vamos a un corazón mundano. Y cuando hablo de mundano, me refiero a apegado a las cosas pasajeras de este mundo, en oposición a las cosas de Dios y eternas. Cuando empezamos a vivir para las cosas de este mundo y nos entregamos y nos casamos con las realidades de este mundo, nuestro final ya está escrito. Vamos a terminar siendo defraudados, miserables, quebrantados. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestro corazón en cosas que sí o sí van a caerse. Son temporales. Van a morir. Puede ser una carrera, puede ser un noviazgo, puede ser un viaje, puede ser un título, puede ser fama, puede ser dinero. Cuando tú entregas tu corazón a este mundo pasajero, estás poniéndolo en algo que está a punto de caerse y destruirse. Y Dios quiere rescatar el corazón de Jonás y nuestro corazón de este tipo de tentación. Y vemos 4 lecciones aquí que quiero mostrarte. Síntomas que empiezan a verse en corazones casados con este mundo. Primero, frialdad ante la perdición del mundo. Ya no te importa realmente si son salvos o no las personas. Ya estás tan casado con el mundo que ya no ves como importante la perdición de sus almas. Versículo 5, vemos esto en Jonás. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo, un pequeño techito, y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedía en la ciudad. Jonás estaba ahí esperando, deseando, ojalá que Dios cambie de opinión y venga fuego del cielo y destruya a Nínive. Pero pasa algo que expone otro síntoma de un corazón mundano, y es la alegría excesiva por la comodidad terrenal. Vemos en el versículo 6 que Dios, en ese momento donde Jonás está viendo, dispuso una planta, una calabacera, que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Esas plantas tienen unas hojas más o menos de este tamaño. Y lo librara de su incomodidad, dice versículo 6. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Esta palabra en hebreo es como se alegró al extremo por la planta. Vemos en todo el libro de Jonás que Jonás se quiere morir todo el tiempo. Él está enojado, él está amargado, él está diciendo, mátenme ya, láncenme al mar, Señor, mátame otra vez. Y sin embargo, en un lugar leemos que fue alegre hasta el extremo. ¿Por qué? Tengo una sombrita más aquí por la planta, dice. No es que le gustó, no es que estaba alegre, es que estaba alegre hasta el extremo. Su corazón está pegado a los bienes de este mundo y su gozo está marcado
por la comodidad terrenal. ¿Vemos esto? Puede ser que esté en nosotros. Si la única vez que tus amigos, tu familia, tu iglesia te vio súper feliz diciendo gloria a Dios, alabado sea el Señor, fue porque te dieron un carro nuevo, y en ninguna otra ocasión, este eres tú. O puedes poner cualquier otro ejemplo que se venga a la mente. Puede ser un televisor nuevo en Black Friday, puede ser lo que sea. Si tu mayor gozo está establecido en algo tan pasajero y efímero como eso, hay una señal, una alarma que está pasando de algo en tu corazón, apegándose a las cosas de este mundo. Pero no solo pasa en la alegría, precisamente porque estas cosas son temporales, cuando son quitadas, porque va a pasar, no son eternas, no son cosas eternas. Cuando se destruyen o cambian o son quitadas, esa es la tercera lección que tenemos. Hay una tristeza excesiva por la pérdida de comodidades terrenales. Versículos 7 y 8 en tu Biblia dice: pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusanito atacara la planta. El soldado de Dios, ahí va, rápido hacia la planta, y empezó a comerse esa planta y a atacarla por todos lados. Y esa gran planta pronto fue vencida porque, dice el versículo, y ésta se secó. Versículo 8, y sucedió que al salir el sol, claro, Jonás no se había dado cuenta porque estaba durmiendo, pero versículo 8 se da cuenta. Sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque su planta ya no estaba. Nuestros corazones, cuando están casados con este mundo terrenal, son completamente devastados cuando vemos que se destruyen nuestros ídolos. Y Dios quebranta finalmente a Jonás mediante la empatía y otra amable pregunta. Ahora, ¿qué quiero decir yo con empatía aquí? Empatía significa estar en el lugar del otro. Simpatía es como comprender y acercarse al otro, pero no estar en su lugar. Empatía es cuando realmente estás en su lugar. ¿Y qué hace Dios? Esto es lo que hace Dios. Jonás está esperando que venga fuego del cielo y que lo destruya como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, con fuego del cielo hacia los ninivitas. Y está viendo ahí, y mientras está ahí, Dios, ¿qué hace? Trae un viento que se siente como fuego del cielo en la cabeza de Jonás y dice: me quiero morir. ¿Y qué está haciendo Dios ahí? Está haciendo sentir a Jonás lo que él quería que le pasara a los ninivitas y ayudándoles a entender: ellos son seres humanos como tú, creados a la imagen de Dios como tú, que tienen emociones, sentimientos, sueños como tú. Y cuando tú estés en su lugar, tienes que entender: ¿por qué no ser compasivo y alegrarse de que Dios los salvó y ellos fueron convertidos? Esa lección nos debe acompañar en nuestro diario vivir. Nosotros pensamos que Dios solo está obrando cuando nos va bien, pero pensamos que Él está ausente cuando nos sale mal. Todos, incluyendo yo. Todo está mal. Dices: ¿dónde estás, Dios? Pero aprendamos de lo que está pasando aquí, porque Jonás estaba alegre cuando disfrutaba de la sombra, pero quería morir cuando vio que la calabacera había sido quitada. Y un escritor nota lo siguiente: dice, es fácil notar cómo Dios usa la calabacera, la planta, para dar descanso a Jonás. Pero ¿cómo Dios usa el gusano y el viento caluroso?
Dios usa el gusano y el viento sofocante para librar a Jonás de una vida centrada en la calabacera. Es una frase interesante, ¿no? Hablamos de vida centrada en Cristo, vida centrada en esto, y dice, ¿vivimos una vida centrada en la calabacera? ¿Una vida centrada en la planta? ¿Una vida centrada en esas cosas terrenales que se están yendo? ¿O una vida centrada en Cristo, que es la roca eterna, que permanecerá para siempre y que nunca nos defraudará? ¿Nos aferramos a los bienes y logros de este mundo o a Cristo? Y ojo, yo no estoy diciendo que es malo aspirar a poder tener una carrera, a poder comprar una casa, a poder tener un carro. Muy bien, pero no podemos aferrarnos a ellos. De hecho, el apóstol Pablo nos enseña cómo los cristianos somos personas que tenemos las cosas, pero como si no las tuviéramos. Y estamos casados, pero como si no estuviéramos casados. Y tenemos incluso a nuestros hijos, pero realmente como que no son nuestros. Y así es disfrutar y vivir de esta vida con todas las cosas que tenemos que hacer, pero de una manera despegada, porque al final son efímeras, son pasajeras, se van a ir y nuestras raíces deben estar en la roca que es Cristo. Dios destruye nuestros amados ídolos y sentimos que Dios no nos ama o que nos abandona, cuando en verdad Dios solamente nos está acercando más a Él. Vamos a terminar con este último punto, esta última sección, que no solamente estaba el corazón de Jonás frío, arrogante y de una manera mundana aferrado a este mundo, pero finalmente era egocéntrico. Y lo vemos en los versículos finales, versículo 9. Entonces Dios le pregunta a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, respondió. Jonás realmente no tenía compasión de la planta, sino de sí mismo. Perdió la sombra de la planta. Si la planta no le hubiera dado nada a él, no tendría compasión de la planta. Al final, realmente estaba pensando en sí mismo. Jonás, de hecho, no quería mostrar compasión a ningún otro que no fuera sí mismo. Eso es un corazón egocéntrico. Y esto, hermanos, es una gran tentación para todos. Yo no estoy hablando a ustedes, estoy hablando a mí, a todos. Y vivimos, por supuesto, en un maravilloso país muy próspero, pero que siempre nos está encaminando hacia ser egocéntricos, hacia pensar solo en lo que a mí me ayuda, me conviene o me afecta. Y si no es así, no me importa. No me importa lo que pase en los demás, no me importa nadie más, sino lo que me afecte a mí y tenga que ver con mi vida. Claro, la respuesta no es ir al otro extremo y meternos siempre en cosas que no nos están llamando, ¿verdad? Pero sí es ser compasivo como Dios. Y esto es el final de lo que Dios muestra. Dios quebranta a Jonás mediante un gusanito y una pregunta. Versículo 10. Entonces el Señor le dijo, ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y así termina el libro. Termina con esta pregunta. Jonás nos responde, ya, se acabó el libro. ¿Por qué se acaba así el libro? Porque porque Dios estaba haciendo esta pregunta a Jonás, sí, pero realmente Dios quiere dejar claro, la pregunta es para el lector. La pregunta es para el que lee la historia. La pregunta es para Israel. La pregunta es para la iglesia. ¿No he de apiadarme yo de las naciones enemigas, gentiles, paganas, idólatras? Sí.
Es un perfecto contraste. Termina otra vez como se ha desarrollado todo el libro, con contrastes. Y este es el contraste final. Dios está diciendo, ¿qué debería tener tu corazón, Jonás, o el corazón de Dios? Y Dios ejemplifica el corazón que necesitamos. Dios se muestra generoso, desinteresado, ama dar sin recibir a cambio, y nos recuerda a lo que pasa en la parábola del hijo pródigo, ¿no? El padre está gozoso de recibir a este hijo rebelde y desobediente. Pero el hermano está enojado, como Jonás. Nuestro corazón, hermanos, necesita el mensaje de este libro. No necesita simplemente más información o más experiencia o más años o más disciplina. Necesita la solución verdadera. Y si hemos hablado por todos estos 40 minutos del problema que hay en nuestro corazón, de cuántos problemas tenemos que hacer la pregunta de, ¿y entonces cuál es la solución de mi corazón? ¿Qué puedo hacer con un corazón tan corrupto, tan malo? No solo como alguien que debe rendirse a Cristo para salvación, pero incluso como un cristiano que está caminando con Cristo y lucha con su corazón y dice, ¿cuál es la solución acá? Esta es la solución. Cristo. Cristo no como una doctrina, Cristo no como un personaje un histórico, Cristo no como algo para reflexionar, sino Cristo como un Cristo vivo que trae su vida en nosotros, dentro de nosotros, y nos transforma. Nuestro corazón necesita la vida de Cristo tomando posesión de nosotros. En otras palabras, necesitamos un milagro diario. La vida cristiana es imposible en nuestra fuerza, con nuestros propios recursos. Requiere de poder sobrenatural del Espíritu Santo aplicando la vida de Cristo en nosotros. Y esto es un maravilloso versículo que quiero leerles. 2 Corintios 5, del 14 al 15. 2 Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra significa controla. El amor de Cristo nos controla. Pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El poder para poder empezar a vivir ya no para mí, por fin, por primera vez, sino para Dios, para Cristo, está en que debemos vivir en Cristo y debemos vivir para Cristo. En Cristo, porque Él es la vida espiritual que necesitamos. Sin Él no hay esperanza. No tenemos ninguna forma de crecer y de cambiar nuestro corazón sin la vida de Cristo en nosotros. Y para Cristo, porque ese debe ser nuestro enfoque diario al que nos dirigimos. La única solución de un corazón pecaminoso es esta presencia vivificante, espiritual de Dios en nosotros, rindiéndonos a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Jesús, hermanos, es mayor que Jonás. Lo leímos la semana pasada. Él lo dijo. Él dijo, uno mayor que Jonás está aquí. Lo leímos la semana pasada en Mateo. Jonás fue enviado por Dios para predicar a los pecadores y Dios lo usó. Pero Jesús fue enviado, el eterno Hijo de Dios, a salvar a los pecadores. Y Él reflejaba no solo las palabras de Dios, pero dice la Biblia que es la imagen exacta de su ser en todo sentido. Reflejaba el amor de Dios y todo su corazón. Vamos a terminar orando que el Señor sea obrando este mensaje en nuestros corazones, ayudándonos a tener un corazón más parecido al de Cristo. Los músicos pueden ir pasando. Jonás terminó viendo desde lejos a Nínive, sin piedad.
anhelando su destrucción. Pero Jesús, en Mateo 9:36 dice, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús es el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Y como iglesia, no queremos ser usados como Jonás, solamente con palabras que, gloria a Dios, pueden ser usadas por Dios para salvar a otros. Queremos ser usados como Jesús, siendo transformados en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra vida por el poder de Dios y reflejar no solo en palabra, pero en quiénes somos, en nuestro corazón, el corazón de Dios, misericordioso, compasivo.